hermano, de verdad, marca la historia, mis hermanos. Muy bonito. Vamos a pedir la bendición de Dios, que Dios nos ayude. Tiene su rostro conmigo. Padre, te damos las gracias por tu maravilloso amor y misericordia, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor, y hemos podido llegar a tu casa el día de hoy, Señor. A pesar del tiempo que ha sido difícil, Señor, pero queremos que tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Queremos que tú eres fiel, Señor, y nos vas a llevar conmigo, nos vas a traer con bien, Señor, donde quiera que vamos. Gracias por la oportunidad que nos da de estar en tu casa para aprender tu palabra, Señor. Es importante aprender tu palabra, Señor. Que podamos crecer juntos como iglesia, Señor. Y la única manera de crecer es conociendo tu palabra, la verdad, Señor, que es tu palabra. Bendícenos en esta noche. Damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Hechos, capítulo 10. ¿Tenemos? Vamos a leer para que recuerden nuevamente lo que estábamos hablando la semana pasada. Porque si les pregunto van a decir, sí, ya me acuerdo, y no se acuerdan la semana pasada. Capítulo 10, verso 1. Sí, me acuerdo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que
luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a que mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vaya ahí, por favor, 43. Está larga la historia, ¿verdad que sí? Larga la enseñanza, hermano. Vamos a hablar, hermano, el día de hoy. Recuerden el capítulo 10. Es el capítulo en el cual nosotros vemos y percibimos cómo Dios unió, hermano, los dos pueblos. Judíos por parte de Pedro y gentiles por parte de Cornelio. Entonces no vamos a enfocarnos en las dos naciones ahorita, los dos pueblos. Vamos a enfocarnos en cómo Dios obró a través de Pedro y Cornelio. En la semana que entra, haciendo la vida, vamos a hablar acerca de los judíos desde el origen, desde los principios, y de los gentiles. Tengo un papel que les voy a traer para que ustedes vayan siguiendo las dos líneas y nos demos cuenta por qué razón había enemistad en ellos. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. La semana pasada hablamos, hermano, del versículo 1 hasta el versículo 18. Dice la palabra que Pedro, hermano, estaba en ¿dónde? Alguien dígame. Jope. ¿Dónde? Estaba en Jope, Pedro, ¿verdad que sí? Entonces, dice la palabra que Pedro estaba en Jope, porque ahí estuvo ministrando el mensaje de Jesucristo. ¿Recuerdan la historia? Cómo Dios usó ahí a Pedro, ahí en Jope, para traer sanidad. ¿A quién? Una niña. ¿Perdón? Dorcas. Entonces, ahí Dios usó a Pedro y le trajo sanidad, no solamente física, pero Dios lo usó para resucitarla, ¿verdad que sí? Entonces, Pedro estaba en Jope ministrando, dice la palabra, y por otro lado, acá en Cesarea, en otro lugar, escuchamos que había un hombre que se llamaba Cornelio. Entonces, Cornelio dijimos que era un hombre de autoridad, ¿verdad que sí? Un hombre de autoridad que tenía un liderazgo, que lideraba a mucha gente. Dice la palabra que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que oraba a Dios, era un hombre que buscaba de Dios. Dice la palabra que Dios envió a un ángel, y vamos a ver qué estaba haciendo Cornelio más adelante, ahorita. Dice la palabra que Cornelio ahí en su casa, dice que estaba experimentando una visión, y en la visión dice la palabra que el ángel le decía a Cornelio que sus limosnas y sus oraciones habían llegado delante de Dios. Entonces dijo: Dios te conoce, Cornelio, sabe quién eres. Entonces, lo que quiero que hagas, que Dios me envía que hagas, ve, envía a Jope y ve y haz venir a un hombre que se llama Pedro, y él te va a decir lo que vas a hacer. Entonces, Cornelio obedeció a la visión. Dice que envió a 3 hombres, ¿verdad que sí? Dice la palabra, ahí lo leímos la semana pasada. Envió, dice, a traer a Pedro, que estaba allá en Jope. Entonces los hombres salen al siguiente día, dice la palabra, de ahí de Cesarea, para llegar a Jope, allá a traer a Pedro. Y mientras tanto, en el otro lado, allá en Jope, dice la palabra, que Dios comenzó a estar con Pedro también. Dice que Dios le dio una visión a Pedro. Pedro comenzó a tener hambre, dice la palabra, que subió arriba de donde él estaba en esa casa y comenzó a orar. Dice la palabra que dio una visión también Pedro. Y Dios demostró a Pedro, dice la palabra, que lo que Dios purifica o limpia no es sucio, no es inmundo. Entonces, dice la palabra que mientras Pedro estaba pensando en lo que Dios le había presentado, la visión que hablamos la semana pasada de ella, estaba meditando en lo que sería esa visión. ¿Qué querrá decir con esta visión, Señor?
Y de repente el Espíritu Santo le dijo: Pedro, unos hombres te buscan. Dijo: desciende y no dudes ir con ellos. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se recuerda? No dudes ir con ellos, dice. Entonces vea el versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ok? Entonces, aquí ve uno lo que dice la palabra, hermano, que Pedro desciende donde se encontraba ahí. Me imagino va a la puerta a recibir a esos hombres y los mira, le dice: yo soy el que buscan. ¿Por qué ha venido? Los hombres le dicen: hay un varón justo allá en Cesarea, un hombre el cual ha recibido una visión de un ángel, que quiere que vayas y que hables con él. Entonces Pedro ya sabía que Dios los había enviado y que Dios tenía un propósito para lo que estaba sucediendo ahí. Entonces Pedro les dice: pasen adelante, bienvenidos. Se quedaron ahí, dice que los hospedó. Hospedar es que les da alojamiento ahí en su casa, donde estaban ellos ahí ese día, en la casa de otro Simón, curtidor. Se quedaron ahí, dice que al siguiente día en la mañana descendieron de Jope, Pedro con los 3 hombres que habían ido desde Cesarea, más aparte otros hermanos en Cristo que estaban en Jope con Pedro. Entonces descendió un grupo grande, hermano, para Cesarea. Y noto lo que dice la palabra aquí, en el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Es lo que dice la palabra. Voy a parar un poquito aquí para hacer un énfasis importante, hermano. Pedro viene de Jope a Cesarea, y cuando entra ahí a Cesarea, ya Cornelio lo estaba esperando. No solamente lo estaba esperando Cornelio, pero dice la palabra que ya Cornelio había preparado más gente para que viniera y escuchara lo que Pedro les iba a decir. Cornelio había preparado, hermano, me imagino un lugar donde iban a reunirse para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Cornelio ya había hablado a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos más íntimos, lo que dice aquí la palabra, que los había invitado a venir a ese lugar, porque Cornelio estaba esperando que algo iba a ocurrir. ¿Qué nos dice esto a nosotros de Cornelio, hermano? A mí me dice esto, que Cornelio era un hombre que era conocido por mucha gente, que era un hombre que era respetado por muchas personas. Los amigos que lo conocían lo respetaban, los amigos que tenía lo respetaban y lo apreciaban. Y no solamente eso, pero los familiares que él tenía lo apreciaban, los familiares que tenía lo respetaban también, porque me imagino que Cornelio le dijo: hey, ¿saben qué? Recibí una visión de un ángel. Estaba yo aquí y de repente recibí una visión, un ser celestial que se me presentó y me dijo que Dios me conoce, que conoce todo lo que hago. Me imagino que Cornelio le tuvo que decir, y ese ángel me dijo que enviara ahí a Jope a traer a un hombre que tiene por sobrenombre Simón Pedro, y que viniera ese hombre para acá, porque ese hombre iba a decir lo que tenía que hacer. Me imagino que Cornelio convenció a esas personas y les dijo: vengan para que también ustedes escuchen, vengan a escuchar lo que ha ocurrido, quiero que ustedes sepan lo que va a pasar. Imagino que los hombres que invitó Cornelio, o las personas que invitó, eran personas que también, hermano, tenían o conocían o creían que había un Dios, porque estuvieron ahí en ese lugar con Cornelio. ¿Qué estaban haciendo ahí, hermanos? Esperando, ¿verdad que sí? Esperando que llegara Pedro para que les dijera qué era lo que había ocurrido en ese día. Cornelio aún no era cristiano, alguien dice, no era creyente ahí, pero delante de los ojos de Dios, Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios. Y aunque ese hombre no era conocido como un seguidor de Jesús, como uno de los discípulos, este hombre era conocido por un hombre que tenía un corazón bueno,
un corazón generoso, bondadoso y temeroso de Dios. No solamente eso, Cornelio era un hombre que no tenía preocupación ni problema por hablar a otras personas de las cosas de Dios. No le daba vergüenza de hablar a otras personas o invitar a otras personas a venir y escuchar lo que Dios tenía que decirle a ellos. No tenía vergüenza de decirle a otras personas, vengan y escuchen, vengan y sepan lo que va a pasar. Dios me habló, yo escuché la voz de un ángel. Vengan, no tenía problema en invitar a nadie de él a escuchar. Al contrario, dice que su familia y amigos lo respetaban. Y vinieron y se presentaron ahí con Cornelio, esperando a que llegara Simón Pedro para ver qué tenían que decirles ellos. Mira conmigo el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, o sea, llamado, reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pare un poquito ahí, hermano. Mira con detalle este versículo, ¿ok? Pedro viene y entra ahí donde estaba Cornelio. Y estaban muchas personas reunidas, amigos y parientes de Cornelio, ahí reunidas, esperando a que llegara Pedro. Entonces llega Pedro, hermano, con los hermanos en Cristo que vienen de Jope y con las 3 personas que Cornelio envió. Y cuando va llegando, dice la palabra, Cornelio lo que hace, dice que sale a recibirle. Y cuando sale con él a recibirle, lo primero que hace Cornelio, dice que se postra. ¿Y sabe qué es postrarse? Postrarse es hacer reverencia. Entonces dice que se postró ante Pedro ahí. Y lo que hizo Cornelio, dice que adoró. ¿Ok? Nota la palabra aquí porque alguien dice, Cornelio adoró a Pedro. Mira con detalle lo que dice aquí, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Bueno, ¿a quién adoró? Ahí dice, adoró a Pedro, pastor. Bueno, pudo haber postradose a Pedro ahí, pero pudo haber dicho, oh Dios mío, gracias. Dice que adoró, no dice que adoró a Pedro, pero dice que adoró. Porque hubiera dicho la palabra, postrándose ante Pedro, lo adoró, pero no dice que lo adoró. Nomás dice que postrándose ahí, dice que adoró, o sea, quiere decir que hizo una expresión de alabanza y gloria y honra. Y yo creo que esta alabanza y gloria y honra la dijo Cornelio para Dios, como diciendo, gracias Dios porque ha llegado tu siervo, o gracias Señor porque has permitido este momento. Pero no dice la palabra que adoró Cornelio a Pedro, porque si no, Lucas hubiera escrito la palabra correcta o la oración correcta. ¿Cuál? Cuando Pedro entra ahí a ese lugar, Cornelio sale a recibirle y se postra ante él y lo adora, o lo adoró. No dice así. Dice que se postra ante Pedro, sí, pero después dice que adora, porque hay una coma ahí en la palabra. Entonces, Pedro sabía, hermano, note esto, Pedro sabía que tenía que tener cuidado en este punto. ¿Por qué? Porque al estar Pedro frente a una multitud y de repente vienen los discípulos con Pedro y de repente ven esa escena ahí que Cornelio, un hombre, un gran líder, ahí viene y se postra ante Pedro. Pedro pudo haber pecado en ese momento, pudo haber, hermano, seguido la voz del enemigo y pudo haber caído en el orgullo ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque pudo haber dicho, recibido la alabanza, ¿verdad que sí? La adoración. Pudo haber dicho, yo soy. Pero Pedro sabía que el enemigo era astuto y sabía que el enemigo pudo tomar esa ocasión para enorgullecer a Pedro y Pedro levantarse en orgullo y sentirse superior a los demás. Pero Pedro sabía que el enemigo podía tramar eso. Pero Pedro lo detuvo, hermano, esa trampa del enemigo. Él no cayó en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía la ley de Dios, conocía los mandamientos, conocía la palabra, porque ya había sido revelada a él por obra del Espíritu Santo. Entonces, mira con detalle, hermano, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lo que dice ahí. ¿Vieron? Pedro al instante, ¿qué hace, hermano? Es algo bonito que tú y yo tenemos que hacer, hermano. ¿Cuál?
Tenemos que saber y conocer los tiempos y los momentos, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro aquí está cayendo en una tentación, hermano, en ese momento. Y puede ser, el enemigo podía haber tomado esa situación para causar que Pedro, el orgulleciera y cayera en pecado delante de Dios. Pero Pedro al instante, sabiamente, reconoció lo que el enemigo quiso hacer, tomar la ocasión para vanagloriarse él y levantar la gloria a él. Y Pedro dijo, no, yo no quiero eso. Y Pedro al instante, dice la palabra, es como sacó la espada y le hizo al timaña del enemigo. ¿Qué hizo? Le dice a Cornelio, levántate. Cornelio le dice, levántate. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre. Dice, yo soy igual que ustedes. O sea, yo no soy más que ustedes. Yo soy igual que ustedes, soy un servidor. Levántate, le dice a Cornelio. Le dice, no necesitas hacer eso. No necesitas reverenciarme, no necesitas hacer nada de eso, Cornelio. ¿Por qué? Porque yo también soy un siervo de Dios. Yo soy un siervo, soy un instrumento nada más. Pedro pudo, hermano, derribar esa fortaleza que ya lo pudo levantar. Que muchos hombres hoy no pueden hacer. Mucha gente no puede hacer eso hoy en día. Aunque no lo creas, hay muchos pastores y ministros que se creen, hermano, que son mejores que otros y se creen que son más que otros. Hay muchos cristianos que se creen más que otros y mejores que otros, solamente porque tienen más años del Evangelio o porque están sirviendo en la iglesia. No, eso es una trampa del enemigo, hermano. Usted y yo no somos más ni menos que cualquier otro creyente en Cristo Jesús. Somos siervos todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo, y el enemigo quiere sembrar esa semilla en el ministerio, en la iglesia, en los creyentes, que se enorgullezcan uno más que otros, que conoce uno más la palabra que otros, y yo soy mejor que el hermanito o que hermanita. Tengo más años en la iglesia que hermanita, yo soy mejor, tengo más privilegios, tengo más responsabilidades. No, hermano. Pedro aquí sabiamente hizo algo que nos enseña a nosotros el día de hoy cómo comportarnos nosotros. ¿Cuál? Pedro no quiso recibir la gloria, no solamente aquí, pero en otro lado también, nos vemos en la palabra, no quiso recibir la gloria del hombre, hermano. ¿Por qué? Porque eso es malo ante los ojos de Dios, mis hermanos. Si alguien, hermano, se postra ante ti a un hombre para adorar, eso es un peligro, hermano. Es una bandera roja ahí que tienes que al instante tirarte al suelo de rodillas y pedir perdón a Dios. Decirle, perdona, Señor, ayúdame. Levántate, hombre, no hagas eso. ¿Por qué? Porque estás haciendo idolatría, lo que dice la palabra, idolatría. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque vamos a enfrentar cosas como esta, hermano, en nuestro caminar. Hombres o líderes que piensan que porque conocen más de la palabra o porque tienen más años en el Evangelio, piensan que son más mejores que otros cristianos que apenas van comenzando. No, hermano. En el reino de los cielos, Dios nos mira a nosotros, hermano, iguales a todos. Nos usa diferente a cada uno, nos usa diferente, pero todos somos iguales ante sus ojos, somos sus hijos. Entonces los hombres, comportarnos como hombres de Dios, como el ejemplo de Pedro, tener cuidado de las artimañas del enemigo y no dejar que el enemigo venga y meta pensamientos que te digan que tú eres o vales más que otros creyentes. Porque es una trampa, hermano. Las mujeres deben tener la misma habilidad también. ¿Cuál? Tener o poder saber discernir entre los dardos del enemigo que envían a tu mente los pensamientos de que piensas que eres mejor que otras hermanas en la iglesia. O las jovencitas que menosprecian a otras jovencitas que creen que son mejores que otras jovencitas. Eso es peligroso. ¿Por qué? Déjenme decirle por qué. Porque si aquí Pedro hubiera tomado la gloria ahí, o se hubiera enorgullecido ahí, Dios al instante, hermano, ahí yo lo hubiera quebrantado a Pedro de una u otra manera, quitado su orgullo y lo hubiera quebrantado. Entonces, jovencitas o jovencitos, si usted cree que es mejor que otra jovencita, o menosprecia a otra jovencita, es mejor que se quede quieta y que se ponga a orar y que se ponga de rodillas y que le pida perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no le puede quitar su belleza, no le puede quitar su habilidad, le puede quitar su sabiduría, le puede quitar el conocimiento, le puede quitar lo que tiene. ¿Para qué? Para humillarla hasta lo más bajo, para que usted sepa que usted no es más que otras, para que usted sepa que usted es una hija de Dios. Tiene que amar a las demás, o a los demás jovencitos, como hijos de Dios. Usted no puede menospreciar a una jovencita o a un jovencito, hermanos en Cristo, no podemos hacer eso. ¿Por qué?
Porque el enemigo lo que quiere, hermano, lo que quiere el enemigo, ¿qué? Que el cristiano, hombre, mujer, jóvenes, se vanagloríen y crean que son mejor que otros en la iglesia. Eso es peligroso, hermano. Ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en otras iglesias. No creer que son mejor que otros hermanos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque es un peligro, hermanos. Usted compórtese como hombre y mujer de Dios, como jovencita de Dios. Dios va a honrarles. Eso tengo por seguro, hermano. Pedro aquí, es algo muy importante, hermano. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. ¿Vale? Para que vea lo que Pedro estuvo viendo ahí. Tenemos ahí Éxodo, capítulo 20. Mira lo que dice la palabra aquí. Esto es lo que Dios dijo a su pueblo, ¿ok? Nota esto. Éxodo 20, verso 1. Son los mandamientos y las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es lo que dice ahí la palabra. Dice, yo soy un Dios celoso, lo que dice la palabra. Dice, por lo tanto, no te harás imagen, dice, de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice, no le rendirás culto. Dice, no te inclinarás a ellas, lo que dice la palabra. No vas a honrarlas. ¿Por qué? Porque se llama idolatría, lo que dice la palabra, idolatría. Estás idolatrando a un ídolo, a una imagen, antes que al Creador. Entonces Pedro conocía que si él recibía ahí la adoración o pensaba en su mente que era más que lo demás, ahí él estaba violando un principio bíblico en la palabra, y Dios iba a traer sobre él un quebrantamiento en su vida. Eso es triste, ¿verdad que sí? Hermanos, hermanas, jovencitas, cuiden su corazón, cuiden su mente, cuidemos nuestros pensamientos para que el enemigo no venga y no siembre semilla de este tipo, porque Dios nos puede quebrantar, mis hermanos. No haga lo que está ahí, que dice la palabra. No adore, no haga ídolos, no se postre delante de ídolos o imágenes, lo que dice. ¿Por qué? Porque eso es peligro, eso es pecado, hermanos. Regrese conmigo al libro de Hechos, ahí, capítulo 10, lo que dice la palabra ahí. Verso 25, 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro pensó que Cornelio le estaba reverenciando y adorando a él, ¿verdad que sí? Por eso le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Pero esa es la palabra, y Cornelio sí se postró delante de él, pero dice que adoró. ¿A quién? La palabra especifica, separado con una coma ahí, que lo que hizo Cornelio fue adorar. Me imagino que reverenciar a Dios, gracias por que has traído a este hombre o siervo. Pero aquí, hermano, me detuve aquí para empezar un poquito. Cuando Pedro supo que el enemigo podía manipular las acciones y hacer que Pedro se enorgulleciera, Pedro rechazó la oferta y no quiso ser alabado, no cayó en la trampa del enemigo. ¿Ok? Sigamos. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levante pues, yo mismo soy también hombre. 27. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Es lo que dice ahí. Pedro le recuerda a Cornelio y a los que estaban ahí. Le dice, escuchen, ustedes saben cuán
abominable quiere decir cuán sucio o despreciable es que un judío se junte con un gentil, quiere decir un extranjero, o sea que no son parte del pueblo de Dios, lo que está diciendo. Un judío, hombre de Dios, del pueblo de Dios. Recuerda que los judíos eran, le dio nombre a los judíos, a los hombres que pertenecían al pueblo de Judá, pero después se le dio el nombre de judío a todas las personas que pertenecían al pueblo de Israel, son los judíos. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios desde antes del tiempo de Abraham. ¿Okay? Entonces Dios tiene su pueblo, que es el pueblo de Israel. Vamos a hablar la semana que entra de los dos pueblos. Entonces, el pueblo judío siempre fue seguido por Dios. Dios siempre tuvo un remanente. Los pueblos que no eran judíos, estaban fuera de la promesa de Dios, eran los pueblos gentiles, paganos, pecadores, se les conocía. Estos pueblos tenían leyes y mandamientos, vivían en desobediencia, pero el pueblo de Dios tenía leyes y ordenanzas para que se mantuvieran en orden a Dios. Entonces Dios siempre siguió a su pueblo de Israel, siempre le dio profetas, reyes, jueces, para que le dijeran al pueblo de Israel cómo Dios los veía y qué quería Dios que hiciera al pueblo. Entonces Dios siempre tuvo un remanente del pueblo de Israel, pero los pueblos que no eran pueblo de Dios eran hermanos pecadores, y Dios siempre estuvo juzgando a esos pueblos por pecadores. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: no se junten o no hagan lo que hacen los paganos, los pueblos no judíos, los pueblos no seguidores míos. No hagan lo que ellos hacen. Muchas veces le dijo eso. Pero, hermano, aquí Pedro entra ahí con Cornelio y le dice: ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte o se acerque a un, dice, extranjero. No es parte del pueblo de Dios. Pero a mí, dice Pedro, a mí me ha enseñado Dios que lo que Dios limpió, no lo llame yo sucio. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda la semana pasada? Pedro recibe la visión y Dios le dice a Pedro: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro dice: no, Señor, porque en mi boca no ha estado ningún alimento inmundo. Porque los animales eran inmundos, ¿recuerdan? Leímos en la palabra. Entonces Dios le dice: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, o sea, sucio. Dios trató con Pedro para decirle que lo que estaba a punto de suceder, Pedro viniendo al pueblo extranjero, ahí en Cesarea, era que el pueblo judío iba a venir a reunirse con un pueblo no judío. Y Dios habló a Pedro y le dijo: ten cuidado de no querer ir. El Espíritu le dijo a Pedro: no dudes en ir con ellos. Entonces viene Pedro acá y entra con esos hombres en su casa de Cornelio y les dice: ustedes ya conocen que no es bueno que yo esté aquí, pero Dios me enseñó a mí que lo que Dios limpia, no lo llame yo común. Por eso dice: vine sin replicar, quiere decir, vine sin poner pretextos. Por eso vine sin poner trabas. Por eso vine rápido con ustedes. Ahora que estoy con ustedes, ¿por qué me han hecho venir? Dice Pedro: ¿para qué me hicieron venir? ¿Para qué quieren que esté aquí? Vea conmigo, verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Para un poquito ahí, hermano. Para un poquito ahí. Mucha gente, hermano. Vamos a hacer un ejemplo. Cornelio está diciéndole a Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro, la razón que te hice que vinieras fue porque hace 4 días atrás
Dice, yo estaba orando y ayunando, lo que dice, en mi casa, ¿para que sí? Cornelio recibió una visión de parte de Dios, porque Dios conocía que Cornelio tenía una comunión con él. Mucha gente hoy en día quiere experimentar visiones de Dios. Mucha gente hoy en día quiere experimentar que Dios le hable, quiere experimentar mover del Espíritu. Mucha gente hoy quiere experimentar manifestación del Espíritu, pero no quiere postrarse a orar ni a ayunar. No quiere postrarse a tener una comunión con Dios. O sea, quieren experimentar los milagros en las plataformas, quieren experimentar las señales y los prodigios, quieren experimentar el mover de Dios, hermano, manipulan a la gente, pero no quieren someterse a lo que la palabra está diciendo. Allí Cornelio, hermano, no era un gran pastor, ni era un gran ministro. Era simplemente, Cornelio era un centurión. Y lo que hacía ese hombre, dice que tenía temor de Dios, y dice que enseñaba a su casa a honrar a Dios, y dice que era bondadoso y hacía limosnas con los de afuera. ¿Va que sí? Por la palabra dice que Cornelio oraba a Dios y ayunaba. O sea que Cornelio tenía una relación con el Creador, que él sabía que había un Creador. ¿Quién le dijo eso a Cornelio? Dios se lo reveló. ¿Por qué? Porque Dios tenía planeado que Cornelio iba a ser el instrumento que Dios iba a usar del pueblo gentil, no judío, y Pedro iba a ser el instrumento que iba a usar Dios del pueblo judío para hacer, hermano, la unión, romper la barrera de disensión que había entre ellos, de pleito, romper la barrera, la fortaleza que había. ¿Para qué? Para que supieran que en Cristo no hay judío, ni hay griego, no hay judío, ni hay gentil, no hay judío, ni hay otro tipo de nación. En Cristo se rompe la fortaleza de lenguas, la fortaleza de naciones, la fortaleza de idiomas. En Cristo se rompe toda barrera, porque Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios. Y por eso es la palabra que Dios preparó este momento, hermano. Cornelio recibía visión de Dios porque ayunaba, lo que dijo él, y oraba, ¿verdad? Buscaba a Dios, hermano. ¿Cuántas veces ayunamos? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces buscamos de Dios sin que la iglesia lo sepa? ¿Cuántas veces buscamos de Dios sin que el pastor lo sepa? ¿Cuántas veces oras en tu casa, pero que ores delante de Dios, hablando con Él, y que le digas, Señor, aquí estoy, mira, soy Carlos, aquí estoy, tú me conoces, soy Caín, Señor, aquí estoy, soy Albert, Señor, aquí estoy, mira, tú me conoces, Señor? ¿Cuántas veces oramos, hermanos, con Él y tenemos una relación íntima, pero no solamente de 10 minutos, de una oración todo el tiempo la misma y después te vas y te vas al trabajo? No, una oración sincera, una oración de una búsqueda grande y amplia de horas, hermanos. ¿Cuántas veces ayunamos para el Señor sin que la iglesia lo sepa? ¿Cuántas veces ayunamos para el Señor sin que el pastor lo sepa? ¿Cuántas veces ayunamos nosotros para tener una relación con el Señor solamente? ¿Cuántas veces hacemos las cosas para el Señor, hermanos, solamente? Es difícil a veces decir a los hermanos, pastor, hermano, si tú buscas del Señor en tu propio tiempo devocional, si tú ayunas y tú buscas del Señor y oras, Dios te va a revelar lo que Él tiene para ti. Te va a dar crecimiento espiritual, te va a revelar la palabra, te va a enseñar, te va a moldear, te va a quitar cosas que antes hacías, te va a quitar, hermano, cosas que antes estabas acostumbrado a hacer. Antes, hermano, el cuerpo estaba acostumbrado a muchas cosas de este mundo. Y entre más conoces de Dios y más estás en comunión con Dios, es la palabra que te está moldeando y te está perfeccionando, te está quitando cosas de tu vida que estabas acostumbrado a hacer. ¿Cuántas veces nos relacionamos con el Señor para escuchar su voz, hermanos? La oímos en la palabra cuando nos enseñan, oímos la voz de Dios. Oímos la voz de Dios cuando se predica, la oímos. Oímos la voz de Dios cuando adoramos, la oímos, la presencia de Dios. La sentimos cuando estamos adorando. Pero ¿cuántas veces lo hacemos en nuestro tiempo, en nuestra casa, o en nuestro tiempo con nuestra familia, en nuestro tiempo aparte con nosotros, sin que la iglesia está presionando? El pastor anuncia que hay ayuno durante la iglesia, una semana. Vamos a ayunar porque el pastor dice que vamos a ayunar como iglesia. Es bueno ayunar como iglesia y lo vamos a hacer. Vamos a la oración porque el pastor dice que hay que orar como iglesia, sí.
pero vamos a buscar un tiempo especial entre el Señor y yo. Jovencita, ¿cuántas veces ora usted en su casa? ¿Cuántas veces ayuna, jovencita, usted para el Señor? Sin que el pastor o los hermanos le digan, los mamás le digan, los papás le digan. ¿Cuántas veces, jovencita, usted se preocupa por buscar al Señor? En una relación constante con el Señor. Usted dice, voy a ayunar hoy para tener una comunión con el Señor más cerca. ¿Cuántas veces ayuna, jovencita, y ora? Una oración sencilla, solamente por gracias, Señor. Gracias porque me levantaste el día de hoy. Voy a mi escuela y cuídame y protégeme. Ya todos los días haces la misma oración. ¿Cuántas veces has orado, jovencita? Una oración larga, que te quedas ahí tirada por horas con el Señor. En tu cuarto. Es una comunión con Dios, hermanos. Dios usa a las personas que le buscan. Dios usa a los hombres que le buscan, que anhelan del Señor. Aquí este hombre, hermano, ni creyente era llamado, ni discípulo de Jesús. Pero era un hombre que temía a Dios. Dice que él oraba, ayunaba, y Dios le dio una visión a este hombre, hermano. Eso nos habla mucho a nosotros. Tenemos que orar y ayunar y buscar de Dios para ser sensibles a oír su voz, hermano, a oír su voz. Alguien dice, ¿me va a hablar el Señor, pastor? Te va a hablar, hermano. ¿De qué manera? No lo sé, pero te va a hablar, hermano o hermana. No te va a dar revelaciones nuevas. Eso no lo tengas en tu mente. Alguien que dice, Dios me reveló algo nuevo para su iglesia. Es mentira. Dios me reveló que hay que cambiar y hacer todas esas cosas. Es mentira. Porque la revelación divina ya ha sido dada, y aquí está la palabra, hermano. Toda la revelación aquí está. Si alguien se levanta y dice, Dios me reveló que va a presentarse el profeta tal aquí en ese lugar, y Dios me reveló que va a haber un fuego descendiendo y va a hacer eso, hermano, la palabra dice exactamente lo que va a pasar y ya está escrito. No necesita ayuda del Señor, hermano. No necesita otros profetas ahorita que manden y digan que va a venir fuego del cielo. Dios lo que estableció en su palabra ya está escrito. Todos los tiempos van a suceder, hermano. Dios no te va a revelar una revelación nueva que viene aparte de la palabra. Si alguien dice, Dios me reveló que Jesús viene tal día y tal hora, es mentira. Pues la palabra dice que nadie sabe. No le creas. Ya nadie sabe qué día ni la hora, ni cuándo va a ser el fin del mundo, nadie lo sabe, dice la palabra. Si alguien se levanta profetizando esas cosas, tú sabes que es un mentiroso, tú sabes que es una persona que está engañando. ¿Por qué? Porque la palabra no da revelaciones nuevas, ya está escrito, desde que Dios reveló hasta Apocalipsis, el gran final, ya todo está puesto que va a acontecer, mis hermanos. Revelación te va a hablar el Señor, sí, de tu vida personal, de tu familia, te va a revelar cómo te quiere usar en esa área así. Entonces, hermano, busquemos del Señor. Busquemos del Señor en una comunión con Él. Amén. Mira, sigue conmigo. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié pues por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Oyó la palabra? Cornelio le dice a ese Pedro, dice, Pedro, Dios me habló de esta manera y ahora aquí estamos. Y todos los que están ahí conmigo estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos dijo que tú nos ibas a hablar. Él dijo que tú nos ibas a decir algo a nosotros. Nota lo que dice el versículo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, es lo que dice la palabra. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas y comenzó a enseñarles cómo Dios había anunciado
a su pueblo Israel del Mesías. Note conmigo. Pedro, abriendo la boca, versículo 4, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, que nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Pare un poquito ahí. Cuando Cornelio le dice a Pedro la visión y lo que Dios le habló y cómo Dios le habló a Cornelio, Pedro al instante, hermano, cuando Cornelio dijo a Pedro que Dios había mandado traerle, Dios le reveló a Pedro al instante, le dijo, ahora abre y comunica el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro se dio cuenta que la razón por la cual Dios lo había enviado ahí con los gentiles era para que él les anunciara el mensaje de salvación. Nada más, hermano. Pedro entendió el propósito de Dios. Por eso Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que Dios no limita el mensaje de Jesucristo solamente a un pueblo, pero Él envió a Jesucristo, el Salvador, para todos los pueblos y naciones. Ahora entiendo, dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, dice, sino que se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Por lo cual Pedro comenzó, dice, a abrir la boca y a anunciar el Evangelio de Jesucristo a los hombres, hermano. Y comenzó, dice, Pedro comenzó a enseñar y recordar lo sucedido respecto a Jesucristo. Por eso le dice ahí, verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Pedro le dijo, la historia comienza, escúcheme, allá, después de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene, predica bautismo de arrepentimiento, pecados, arrepiéntanse. Ahí comenzó Juan el Bautista. Dice, Jesús viene y como el Espíritu Santo, dice, hizo la obra. Jesús comienza el ministerio sanando, liberando cautivos y dando vista a los ciegos, alimentando. Jesús comienza su ministerio, dice Pedro. No solamente eso. Pedro les dijo, no solamente cómo Jesús vino y trabajó arduamente, sanando a todos y enseñando, no. También le dijo cómo Jesús fue arrestado, cómo Jesús fue crucificado y cómo Jesús murió y fue resucitado. Lo que dice, ya el versículo conmigo, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, o sea, la muerte. Dice, crucificado, ¿verdad? Verso 40. A este levantó Dios al tercer día, quiere decir, resucitó. Hizo que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro le dice, Jesús vino, ministró, fue a la cruz, murió, fue a la tumba, resucitó y después nos dijo a nosotros, Pedro dice, que anunciáramos el Evangelio a los pueblos y naciones. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que dice que Jesucristo es el juez que juzgará a las naciones. Pues Pedro le dijo a ellos, hermano, a Cornelio y los demás, les enseñó ese día quién era Jesucristo. Les enseñó quién era el Mesías. Verso 43. De este, o sea, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que a todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es lo que dice ahí. Jesucristo es la única puerta que puede dar entrada al cielo, mis hermanos. La única. No hay otro camino, lo que dice la palabra. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay, y nadie viene al Padre, sino a través de Jesucristo. Y ve conmigo al libro de Hechos, para terminar. Hechos 4:12. Ahí, a la vuelta de todo, Hechos 4:12. Para terminar, ¿lo que dice ahí? Verso 11. Verso 10, perdón. Sea notorio a todos nosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo que dice Pedro ahí, pero la palabra dice. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, hermanos, solamente Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo es la razón, y Pedro le predica ahí a Cornelio y a los demás que Jesucristo es la razón, y vamos a seguir la semana que entra qué es lo que Dios hizo cuando Pedro les comienza a hablar del mensaje de Jesucristo, hermano. Algo maravilloso ocurrió ahí. Lean en su casa esta semana que viene. Vamos a orar para terminar, porque ya se llegó la hora, hermanos. Lo importante de la enseñanza del día de hoy, hermano, es cómo los hombres de Dios se someten y obedecen a Dios cuando Dios les habla. Entonces, cuando Dios les habla, tienen que obedecer a Dios. Dios habló a Pedro, y Dios usó a Pedro, y lo sigue usando, hermano. ¿Para que sí? Del capítulo 3 del libro de los Hechos, Dios usa a Pedro. Cuando Pedro predica el capítulo 2, capítulo 3, Dios usa a Pedro. Pedro es fiel, sigue usando al Señor. Dios lo usa el capítulo 4, el capítulo 5, lo usa todos los capítulos. Aquí en el capítulo 10, Dios usa a Pedro. Capítulo 9, Dios usa a Pedro. ¿Verdad que sí? Sana a Eneas. Bueno, Dios a través de Pedro sana a Eneas. Dios a través de Pedro resucita a Dorcas. Dios a través de Pedro viene y predica el mensaje a los gentiles. Dios usó a ese hombre, Pedro. ¿Por qué lo usó? Porque fue llamado, hermano, para ser servidor de Dios. Tú eres llamado, hermano, hermana, para ser servidor de Dios. ¿En qué área Dios te va a usar? No lo sé. ¿Qué va a hacer Dios contigo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que a todo aquel que viene a los pies de Jesucristo, Dios, dice la palabra, que lo traslada de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, y Dios en ese instante dice que lo equipa, hermano. Aquí está el creyente, Pablito, aquí. Pablito es pecador, muerto en pecados, pero cuando Pablito viene a los pies de Jesucristo, dice que Dios lo levanta espiritualmente y lo limpia, todo pecado y toda maldad lo limpia, lo purifica, que sí que lo redime, hermano. Lo redime de la condición que se encontraba aquí, en pecado. Entonces dice que lo justifica delante del Padre, ya es justo Pablito aquí. Después dice que lo santifica, que es decir, que lo aparta para el servicio, lo glorifica, le da entrada al cielo. Entonces, en el proceso de donde estaba antes, al proceso de estar en la posición de Dios, Dios le entregó aquí en este momento, hermano, a Pablito, todo lo que necesitaba él o ella para servir a Dios toda la vida, hermano.
Dios entrega ahí el llamado, Dios da los dones, Dios da la habilidad en ese instante cuando uno nace de nuevo. Dios lo equipa con todo lo que necesita el creyente para cumplir la obra. Pero ¿por qué causa o por qué el creyente no entiende? Pasan años y años, ¿por qué no entienden qué Dios quiere para ellos? Porque no buscan de Dios, mis hermanos. Pasan creyentes años, 10 años, 15 años, 20 años y no saben qué quiere Dios con ellos. ¿Por qué? Porque nunca buscan de Dios. Se conforman, no buscan de Dios. Pero Dios los equipó ya, hermano, Dios te equipó ya para servirle. ¿De qué manera? Él lo sabe. ¿Qué don te dio a ti? No lo sé, Dios lo sabe. Pero Dios te ha equipado ya para servirle. ¿Ok? ¿Quiénes son conmigo?